República Argentina, Boletín Oficial del 24 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en un boletín que la verdad parece un auténtico ejercicio de malabarismo. Totalmente. Es que en cada sección ves una doble intención. Sí, por un lado intentan apagar un fuego inmediato y con la otra mano tratan de construir algo para el futuro. Es un acto de equilibrio fascinante. Es la clásica tensión, sí. La urgencia frente a la estrategia. Tienes medidas de choque, como los bonos para jubilados, que son parches para el día a día. Claro. Y luego, de repente, movimientos de un calado enorme en el sector energético o el financiero, que miran a 10 años vista. Pues justo en ese equilibrio nos vamos a meter. Empezaremos por lo más inmediato, lo que afecta al bolsillo. El nuevo bono para jubilados, las asignaciones familiares. Y luego saltaremos a esa apuesta a largo plazo, la infraestructura energética, que implica una inversión de miles de millones. De ahí pasaremos al intento de poner orden en mundos tan complejos como los activos virtuales y el mercado de capitales. Un esfuerzo por crear un lenguaje común, que es fundamental para atraer inversiones. Y cerraremos con un vistazo a las normas laborales del campo, donde se traza una línea roja muy clara, y a la vida de las empresas, que es lo que nos da el pulso real de la economía. Vamos a desgranarlo. Bien, empecemos por la medida estrella, la que seguramente acapara más titulares. Se crea un bono extraordinario previsional de hasta 70.000 pesos para enero de 2026. Mi primera reacción es que esto ya lo hemos visto, ¿no? No es nuevo, ¿no? Y de hecho, el propio decreto es sorprendentemente sincero. ¿Ah, sí? Sí. Admite textualmente que la ley de movilidad jubilatoria, o sea, la fórmula que debía proteger las pensiones, ha tenido graves y serios inconvenientes contra la inflación. Vaya. Es un reconocimiento oficial de que el sistema ha fallado. Por eso, desde hace casi 2 años, la solución ha sido encadenar un bono tras otro. O sea que más que una política de Estado es una medida paliativa constante. A ver, la pregunta clave con estos bonos siempre es la letra pequeña. ¿Es para todos los jubilados o hay matices? La cobertura es bastante amplia, la verdad. Incluye a los titulares de prestaciones contributivas de la ANSES, que, para que nos entiendan, sería el equivalente a la Seguridad Social aquí, pensionistas y regímenes especiales. Vale. Pero hay un detalle crucial. En las pensiones compartidas, los copartícipes se les trata como si fueran una sola persona. Ah, o sea que el bono se divide. Exacto. No es un bono para cada uno. Y eso, claro, puede generar conflictos. Me lo imagino. Y más allá del bono, veo que se recalibra todo el sistema. Se fija una jubilación máxima de unos 2,3 millones de pesos. Sí. Poniendo eso en perspectiva en el contexto argentino actual, ¿eso es una pensión holgada o es más bien un tope restrictivo? Esa es la pregunta del millón. No es solo un número, es una declaración sobre qué nivel de vida puede garantizar el sistema en su tramo más alto. Y bueno, comparado con el coste de vida, no es una cifra desorbitada. Entiendo. Establece un límite claro y al mismo tiempo ajustan las bases de cotización. Se está reajustando toda la maquinaria de ingresos y gastos del sistema, básicamente. Vale. Y en medio de todo esto, una medida más burocrática. La prórroga para presentar la Libreta Nacional de Seguridad Social. ¿Qué importancia tiene esto? Es clave. Es fundamental para cobrar ciertas ayudas, como la asignación universal por hijo. Ah, Esa libreta demuestra que se han cumplido los controles de salud y educación de los niños. Que lo prorroguen es un síntoma. Asumen que muchas familias tienen dificultades para hacer el trámite y, claro, no les pueden cortar esa ayuda. ¿entendido? Y hablando de ayudas, otro cambio en la ayuda escolar anual. Me llama la atención que se diga que solo se actualizará una vez al año. Es un detalle muy revelador, sí. Fijan una nueva fórmula, pero al decir una única actualización anual, están intentando ponerle un freno a la indexación constante que provoca la inflación. Es un intento de anclar expectativas, ¿no? Exacto. Y de controlar el gasto, aunque signifique que esa ayuda pierda valor durante el año. Es el mismo equilibrio tenso del que hablábamos. Necesidad social contra restricción fiscal. O sea, por un lado tenemos los bonos, estos pagos directos que tapan las vías de agua de la inflación. Pero eso es el corto plazo. Sí. Y el boletín también muestra jugadas a muy largo plazo, sobre todo en un sector que es la columna vertebral de todo. La energía. Aquí hay un movimiento que parece un terremoto. Es una de las claves de todo el boletín, sin duda. Vemos un acuerdo entre dos gigantes, Transener e Intesar. ¿Y qué supone? Pues en la práctica, una consolidación enorme del control de la red eléctrica de alta tensión.
Intesar le cede a Transener, de forma gratuita e irrevocable, toda la responsabilidad sobre un tramo vital de la red. Un momento. ¿Gratuita? En el mundo empresarial la palabra gratis no suele... Ya, suele esconder algo. Exacto. ¿Por qué cedería una empresa algo así? Porque en la práctica ya se había desentendido. El decreto es muy claro. Intesar no estaba cumpliendo con el mantenimiento. Ah, vale. Y Transener, como principal concesionario, tuvo que asumirlo para evitar un problema mayor en el sistema. Así que esto es más la formalización de una realidad que un acuerdo amistoso. Entiendo. Una centralización forzada por las circunstancias. Y aquí es donde aparece una cifra que he tenido que leer 2 veces. Ya sé a cuál te refieres. Se obliga a Transener a cumplir un plan de inversiones 2025-2030 por más de 7.300 millones de pesos. Es una cantidad asombrosa. Es una apuesta estratégica masiva. El Estado, al consolidar la responsabilidad, le está diciendo, ahora la red es toda tuya, pero a cambio tienes que invertir esta barbaridad de dinero para modernizarla. Es una decisión de política industrial en toda regla. Totalmente. Se elige estabilidad y control centralizado por encima de la competencia en un sector crítico. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Financiación estatal, deuda o lo acabaremos pagando en la factura de la luz? El decreto no lo especifica, pero una inversión así casi siempre implica una combinación de factores, y a menudo se refleja en las tarifas a largo plazo, claro. Lógico. Lo que se busca es garantizar la infraestructura para el futuro. Y en esa misma línea, fíjate, hay otra prórroga, esta vez a Enarsa, la empresa estatal. Cierto, para la central hidroeléctrica La Lujanita, hasta 2030. La justificación que dan es simplificar trámites. Es tan simple. Pues puede parecer un asunto menor, pero encaja en la misma lógica. El Estado prefiere dar estabilidad y horizontes largos a sus operadores, sobre todo a la empresa pública, en lugar de someterlos a renovaciones constantes que generan incertidumbre. Se busca previsibilidad. O sea que tanto la megainversión de Transener como esta prórroga apuntan a lo mismo. De acuerdo. Dejamos la infraestructura pesada y nos vamos a la financiera. Aquí, la agencia de recaudación, Arca, pone la lupa sobre los activos virtuales. Parece que se acabó el lejano oeste para las criptomonedas. Se está intentando, por lo menos. Crean un régimen de información mensual. Quien opere con activos virtuales tiene que reportarlo básicamente todo. Todo es todo. Todo. ¿Qué cuentas usan? ¿Cuánto dinero entra? ¿Cuánto sale? ¿El saldo final? Es un intento de sacar a la luz operaciones que se movían en una zona muy gris para el fisco. Me pregunto cómo gestionan la volatilidad. ¿Cómo valoras un activo que puede cambiar de precio un 20% en un día? Pues la norma intenta estandarizarlo de una forma muy pragmática. Si es moneda extranjera, tipo de cambio oficial del Banco Nación. ¿Vale? Si es una criptomoneda, el último valor de cotización que la propia plataforma haya fijado a fin de mes. No es perfecto, pero establece una foto fija, un criterio unificado para poder empezar a recaudar y, sobre todo, para tener trazabilidad. Para luchar contra el blanqueo, claro. Justo. Vale, del mundo digital a uno mucho más tradicional, los seguros, pero con un cambio muy técnico que afecta a la caución ambiental. ¿Podemos explicar esto de forma sencilla? ¿Qué es y por qué importa? Claro. A ver, imagina 2 empresas. Una transporta agua embotellada. La otra, residuos tóxicos. Ok. La caución ambiental es el seguro que la segunda empresa debe tener por si hay un accidente y contamina un río. Es una garantía de que habrá dinero para limpiar el desastre. Entendido. Perfecto. ¿Y qué es lo que cambia? Cambia cómo se calcula el dinero que la aseguradora tiene que guardar por si acaso. Antes, esa reserva era un porcentaje de lo que la empresa pagaba por el seguro, de las primas. ¿Y ahora? Ahora será un porcentaje del coste potencial del desastre. O sea, de la suma asegurada. Ah, es un cambio de enfoque total. No se basa en el negocio que genera el riesgo, sino en el tamaño real del propio riesgo. Exacto. Es que el seguro del camión de residuos es más caro, pero el coste de limpiar un vertido puede ser millones de veces superior. El nuevo sistema obliga a la aseguradora a guardar fondos pensando en el peor escenario posible. Hace el sistema mucho más sólido. Muchísimo más. Vincula la reserva a la realidad del riesgo ecológico. Es un cambio sutil, pero muy, muy profundo. Y para terminar este bloque, la Comisión Nacional de Valores, la CNV, parece que se ha cansado de malentendidos y publica un glosario gigante. Sí, parece que sí. O al menos el lenguaje era lo suficientemente ambiguo como para necesitarlo. Han estado operando sin un diccionario unificado y eso genera una inseguridad jurídica tremenda. Claro.
Este glosario define desde conceptos como CDR, que son básicamente acciones de empresas extranjeras que se compran localmente, hasta figuras como el agente asesor global de inversión o procesos como el book building. Book building. Suena a algo que se hace en una biblioteca. ¿Qué es, en realidad? Es una forma que tiene una empresa de tantear el mercado antes de lanzar acciones. En lugar de fijar un precio y cruzar los dedos, preguntan a los grandes inversores: ¿a este precio cuántas comprarías? Como una subasta premia. Justo, para descubrir el precio que el mercado de verdad está dispuesto a pagar. Que todo esto esté definido oficialmente da una previsibilidad y una seguridad enormes, sobre todo para atraer a inversores extranjeros. Muy bien. Y para terminar, nos quedan dos áreas. Primero, el ámbito laboral. El RENATRE, el Organismo del Trabajo Rural, lanza un plan de pagos para empleadores con deudas. Facilidades, cuotas, lo típico. Pero hay una cláusula de exclusión que es Una declaración de principios. y potentísima. El plan permite pagar las deudas con la seguridad social en hasta 12 cuotas, incluso 24 en zonas de emergencia. Pero excluye de cualquier beneficio a todo empleador que tenga una denuncia o un proceso judicial por trata de personas con fines de explotación laboral o por trabajo infantil. O sea, se traza una línea moral clarísima. Se puede ser un deudor por una mala cosecha, pero no por cometer un delito contra los derechos humanos. Exactamente. Para esos casos, la única opción es pagar todo de golpe. Es una señal muy contundente. Entre páginas y páginas de regulaciones complejas de repente, te encuentras esto, con una claridad ética brutal. Y finalmente, la segunda sección del boletín, que a veces es la más árida, pero que es como leer las entrañas de la economía. Los avisos de sociedades, constituciones, fusiones. Es el electrocardiograma de la actividad empresarial. Y lo que vemos es un sistema en plena ebullición. Nacen empresas nuevas como Lela Prevention S.A., enfocada en usar tecnología para prevenir siniestros, lo que te habla de nuevas tendencias. Y también cambios en las grandes. Claro, ves cambios en la cúpula de empresas consolidadas como Imagen Satelital S.A., o grandes movimientos como la fusión en seguros entre GGAL Seguros de Retiro y Galicia Retiro, que apunta a una mayor concentración. Es el reflejo de todo lo que hemos hablado. Un entorno de riesgo, pero también de oportunidad, donde las empresas se adaptan constantemente. Refleja un ecosistema que no está quieto. Hay dinamismo, reestructuración y una búsqueda constante de eficiencia, probablemente impulsada por el mismo contexto desafiante. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, volvemos a la idea del principio, el gran acto de equilibrio. Por un lado, medidas de contención, como el bono, que son necesarias pero no solucionan el problema de fondo. Y por otro, decisiones estratégicas de largo alcance. La consolidación de la red eléctrica es una apuesta por un modelo centralizado. La regulación de los activos virtuales y la estandarización del lenguaje financiero son intentos de construir un mercado más moderno y fiable. La pregunta que me queda flotando es si este doble enfoque, que combina parches urgentes con reformas estructurales, puede conseguir una estabilidad duradera o si las urgencias del día a día se acabarán comiendo los planes a largo plazo. Y yo añadiría una capa más a esa pregunta inspirada por esa cláusula del plan agrario. A ver, Al ver esa exclusión tan explícita para quienes cometen delitos de trata, uno se pregunta: ¿estamos viendo un esfuerzo para que la modernización regulatoria vaya acompañada de una exigencia más estricta en el cumplimiento de las leyes fundamentales? No solo las fiscales, sino las de derechos humanos. ¿Si esta línea roja es un caso aislado o el comienzo de una tendencia? Eso es algo que habrá que observar muy de cerca.